Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos viendo, vamos como que entren unos cuantos compañeros más para empezar la clase, ¿ya? Perfecto, vamos a repasar un poco lo que vimos la última clase. Y vamos a entrar ya en el campo de la parte tributaria, que es lo que vimos, ¿no? Hablamos acerca de la tributación, cómo incide dentro del territorio ecuatoriano, ¿no? ¿Sí? Hablamos acerca del sistema tributario ecuatoriano, en qué año se crea el Código Tributario, que es la ley macro, digámoslo así, en lo que respecta a la parte de los impuestos, de los tributos, de las tasas, de las contribuciones especiales, ¿no? ¿Sí? También se crea la Administración del Servicio de Rentas Internas el 2 de diciembre de 1997, ¿no? Que es la entidad que tiene un fin, ¿no? Determinar, recaudar los tributos basados en la normativa legal vigente, que ese es el sistema impositivo ya tributario, entre otras cosas, ¿ya? Y todo esto va a generar ingresos que van a ir hacia dónde, hacia el presupuesto general del Estado, ¿no? Perdón. Hay diferentes administraciones. Nombramos la aduana del Ecuador, ¿no? Los GAN municipales, entre otros, ¿no? Y todos ellos se van a regir en la parte tributaria, ¿ya? ¿A qué cosa? A leyes como, por ejemplo, como la ley reformatoria de la equidad tributaria, ¿no? En la cual se sustentan todos aquellos impuestos que sirven para disminuir las desigualdades dentro del territorio ecuatoriano. Un ratito. Tengo unos... ¿Ya? Ok, continuamos. Hablamos también del presupuesto general del Estado, ¿sí? Hablamos de cómo se lo norma, cómo se lo estipula, ¿no? Y que ahí van a estar todos los ingresos y egresos de cada periodo fiscal. O sea, el periodo fiscal abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Vigente. No va a tener diferencia de los documentos contables, ¿ya? Esa es una de las causas por las cuales se lo elabora bajo las normas que estipula, ¿sí? Y la ley de compañías, por ejemplo, ahí tenemos que está regido bajo las normas internacionales de información financiera, algo muy importante, en el cual va a tener ya los resultados del ejercicio fiscal en curso. El presupuesto, ¿qué es lo que va a permitir cumplir objetivos que siempre van a estar enmarcados en la política pública, ¿no? ¿Sí? Y que ellos buscan el desarrollo y bienestar social y cómo se financian dichos objetivos. Vean ahí. El presupuesto general del Estado tiene sus fases, que es formulación, ejecución, evaluación y control, ¿no? La formulación, como les indiqué, abarca temas de la elaboración, construcción del presupuesto general del Estado para su posterior aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento ya se crea el tributo, se crea el presupuesto general del Estado. ¿Con qué fin? Con el fin de que se ejecute en el periodo fiscal vigente y cumpla cada uno de los requerimientos que ha tenido las diferentes organizaciones, administraciones públicas, ¿no? Posteriormente a eso va a venir la evaluación y control, en la cual
se va a fiscalizar que los recursos públicos ya hayan cumplido el objetivo por el cual se los establecieron, ¿no? Entre los componentes del presupuesto general del Estado, ustedes se han dado cuenta que están los ingresos petroleros, los no petroleros. Dentro de los no petroleros, ahí está la temática de los tributarios. También hay los no tributarios, las transferencias y donaciones. ¿Sí? Dentro de los gastos tendremos los gastos corrientes, gastos de capital o inversión y gastos de deuda. Hablamos también acerca de diferentes tipos de ingresos tributarios. Ahí tengo el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales. Hay que indicar que estos dos tributos también pertenecen al comercio exterior, ¿no? Entonces hay una clasificación. El IVA y el ICE por importaciones, ¿no? Entonces ahí se presenta esa clasificación, dado que tengo el IVA interno y el ICE interno para todas las transacciones que se efectúan dentro del territorio nacional ecuatoriano. Tengo otros temas como los ingresos no tributarios, ahí tenemos el derecho de servicios públicos, venta de bienes, multas, intereses, ingresos de autogestión. Esos son los ingresos no tributarios. No son tan significativos como los tributarios, pero también suman, ¿no? Dentro de las cuentas públicas. Ya hablando un poco más, ya entro ya a los ingresos corrientes, están ahí los tributarios, que son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Tengo los de seguridad social, los corrientes, ¿no? Y los aportes por parte del Ministerio de Finanzas. Tengo los ingresos de capital. Aquí están los ingresos petroleros, las transferencias y donaciones, y los ingresos de financiamiento, que son préstamos, captación de ahorro, colocación de títulos, ¿no? En el presupuesto general del Estado también tengo cuentas como ya, las que se encuentran en los gastos, que son los gastos corrientes, gastos de deuda, gastos de producción, gastos de inversión y gastos de capital, ¿no? En los gastos corrientes tengo el de personal, ¿sí? Donde van a estar los sueldos y salarios que pagan a los servidores públicos, ¿no? Vean eso. ¿Ya? Tengo también los bienes y servicios de consumo, los financieros, que van a ser por algún tipo de intereses de deuda, ¿sí? Las transferencias, suministros y materiales. Los gastos de deuda se presentan por la amortización del capital recibido como préstamo, ¿no? ¿Ya? Y tengo también los gastos de producción, en los cuales van a estar diferentes tipos de operaciones incurridas por empresas públicas que producen bienes públicos. Tenemos algunos, tengo por ejemplo ya todas esas empresas que fueron tomadas por parte de la administración pública y que aún están en operaciones. ¿Sí? Ya son menos que las que estaban anteriormente. Los gastos de inversión ya puede ser cualquier tipo de proyecto que se haya puesto en marcha en los últimos periodos fiscales. Tengo el gasto de capital, que es la adquisición de bienes de larga duración. Muy bien, ya entrando en tema ya tributario, de donde nace ya toda esta carga fiscal. ¿Ya? Entramos ya al artículo 300 de la Constitución. A ver, alguien que me pueda ayudar leyendo. Yo, profesor. A ver, Zamora. Ya. El artículo 300 de la Constitución dice que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Perfecto. Entonces aquí tengo este artículo en el cual me establece ya que todos los tributos tendrán o contendrán estos principios, ¿no? Principios que no solamente están normados a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que son el principio de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, ¿no?
Más adelante los vamos a definir a cada uno de ellos y ustedes podrán darse cuenta del por qué la Constitución establece que si un tributo no tiene estos principios, no deberá ser aprobado, ¿no? Vean, esa es lo que estipula la ley máxima del Ecuador, ¿ya? También habla acerca del fin que tienen los tributos, que es promover la redistribución y estimular el empleo, ¿sí? Es ya notorio, ¿ya?, que a veces las políticas tributarias, antes que ser una política de redistribución, tiene más un tema de recaudador, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso muchos juristas a nivel internacional, ya cuando emiten su jurisprudencia, tratan de, ya, tratan de aclarar este punto, ¿no? Para que no se afecte a la sociedad en general. Recuerden que estas políticas tributarias, ¿ya?, tienen que promover la redistribución de la riqueza, estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Estos son puntos muy importantes que están marcados en la Constitución. ¿Qué me dice el sistema tributario en la Constitución? A ver, otra persona, por favor. Avilés, por favor. A ver, Yo. Avilés. El sistema tributario en la Constitución, artículo 301, solo por iniciativa de la Fundación Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Perfecto. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta, ya, qué es lo que hace el sistema tributario, ¿no? O cómo se lo crea. Lo crea la función, ya, ejecutiva y lo aprueba, lo rechaza o lo modifica la función legislativa, que es la Asamblea Nacional Constituyente. No olviden este punto que está enmarcado, ya, dentro de la Constitución, ¿no? ¿Quién es el que aprueba las leyes? Ya, la Asamblea Nacional. ¿Y quién es el que las elabora? Ya, es la función ejecutiva, que es el presidente de la República con todo su equipo de trabajo. Cuando me refiero a ellos están, ya, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, Ministerio de entre otros, ¿sí? Eso en lo que respecta a este tema, ¿ya? ¿Y esto quién puso? Ya. Bien. Hablando un poco de los principios básicos del derecho tributario, tengo aquí el Código Tributario y la Constitución de la República del Ecuador. Si bien es cierto, el Código Tributario nombra los principios de legalidad, principios de generalidad, de igualdad, de proporcionalidad, de principio de la no confiscación y principio de la irretroactividad, ¿ya? Estos principios del Código Tributario siempre estarán contenidos dentro de la Constitución de la República del Ecuador. ¿A qué me refiero con esto? Que son un subconjunto de los principios constitucionales. O sea, en la Constitución ya nos establece el principio de generalidad, por ejemplo, vean ahí, pero abarca muchos más principios, que está el principio de progresividad, el principio de simplicidad administrativa, el principio de irretroactividad, el principio de equidad, el principio de transparencia y el principio de suficiencia recaudatoria. Muy importantes todos, sí. ¿Por qué? Porque no se puede violar alguno de ellos, porque caso contrario, esos tributos, ¿qué es lo que pasarían a hacer? Pasarían a tener un incumplimiento de la normativa legal, ¿sí? Como nos estamos dando cuenta, ¿ya? A veces en muchos tributos que
se crean, ¿sí? Y luego se van reformando. ¿Por qué? Porque no se ha traído a colación algo o se ha violado alguno de estos principios. En otros países, cuando se incumple algún principio que está enmarcado dentro de la Constitución, ¿qué es lo que se efectúa? ¿Qué es lo que hacen? Por lo general, lo que hace es que se lo deroga, ¿no? Esa es una de las particularidades que se tiene, ¿sí? Ujú. Ya. No, tranquilo nomás, dejen nomás, ya. Igual ustedes tienen su material, no hay ningún inconveniente, tranquilos, ¿ya? ¿Ya? Principios que recoge el Código Tributario, ¿ya? Tengo aquí el principio de legalidad, generalidad y de igualdad. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. Adelante, por favor, Alvarado. Ujú. Principios de legalidad. Solo la Asamblea Nacional tiene atribución de establecer, modificar o suprimir mediante ley impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seccional autónomo. Es decir, no hay tributo sin ley. Principio de generalidad. Las leyes tributarias deben ser generales y abstractas, no referirse en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea concediéndoles beneficios, excepciones o imponiéndoles gravámenes. Principios de igualdad. Significa que no pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación, política o de cualquier otra índole, origen social o posición económica o nacimiento. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos ahí estos tres principios, ¿no? Uno de los más importantes, ¿cuál es? Es el principio de legalidad. No olviden eso. ¿Por qué? Porque como lo decía en su último párrafo, no puede existir un tributo si es que no existe la ley, ¿ya? Y si es que el tributo existió y se creó una ley en la cual se lo deroga, o sea, que ya no entra en vigencia, en ese momento también está el principio de legalidad que ya no me obliga al cumplimiento de este tributo. Vean, eso es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes verificar eso siempre. De ahí es la razón por la cual ya no se cuida mucho uno en este aspecto, actualizándose las leyes. Recuerden algo, puede ser que a lo mejor una partida arancelaria, ¿ya?, de ustedes, que ustedes estén queriendo trabajar o analizar, puede que ya no esté vigente porque la Organización Internacional de Aduanas ya, ya la anula, ¿sí?, en este caso, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades que se puedan estar presentando aquí. Ujú. Sí. De ahí sigue el principio de generalidad, ¿ya? ¿A qué se refiere con este punto? ¿Ya? En este punto lo que se hace es, ¿ya? En este punto lo que se trata de hacer, ¿ya? Aquí, ¿ya?, es que identificar que las leyes generales, ¿ya?, sean iguales de beneficiosas, ¿sí?, o que se cumplan esas exenciones de una forma equilibrada para todos. Esa es una de las particularidades que tiene este principio de generalidad. O sea, no podemos establecer una diferencia, ¿ya? Eso, siempre se trata de hacer eso. Otro de los puntos es el principio de igualdad. ¿Cuál es? ¿Ya? El que significa que no puede concederse beneficios, exenciones, ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación, entre otras cosas, ¿no? Eso es algo muy, pero muy importante en este aspecto, ¿no? Ujú. Sí. No se preocupen, que ya lo pusimos a esa persona en la sala de espera. Ya no va a molestar. Así que tranquilos. Ya. Principio de proporcionalidad, de la no confiscación y de retroactividad. A ver, otra persona que me ayude, por favor, leyendo. Leo, profe. A ver, adelante, Belis, por favor. Ya,
Principio de proporcionalidad. Que el que más tiene más que pague y el que menos tiene menos pague. Principio de la no confiscación. Ya, la Constitución prohíbe toda confiscación. Las leyes tributarias deben estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. Principio de irretroactividad. En materia tributaria, este principio tiene dos aplicaciones. Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general, rigen exclusivamente para el futuro. Segundo punto, las normas tributarias penales, las que se refieren a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario, rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más favorables, y aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas serían las que suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. Perfecto. Entonces, aquí, ustedes se están dando cuenta que ya viene otro tipo de principios y esta es una de las razones de ser por lo que los tributos se aplican de esa forma. Por ejemplo, tengo el de la proporcionalidad, ¿vean? Que el que más tiene más pague y el que menos tiene menos pague. Eso es algo que nosotros lo vemos muy frecuente, ¿ya? En donde cuando analizamos el impuesto a la renta, ustedes lo van a ver, ¿ya? Más adelante, ¿sí? Y en este caso lo van a poder, ¿ya? Lo van a poder verificar. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa? En que si que yo tengo mayores oportunidades, ¿no? ¿Sí? Tengo mejores expectativas, ¿sí? Voy a tener un mayor ingreso. Pero ese ingreso, ¿por qué se está dando? ¿Ya? Se da por dos puntos. Uno, porque me he preparado más y el segundo, porque he tenido una mejor oportunidad dentro del territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes puedan saber, ¿ya? Cómo se aplican. ¿Ya? Tengo otro, el principio de la no confiscación. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? A no, no dejar, ¿ya? ¿Ya? Que se llenen falsas expectativas acerca de que se puede incautar ciertos bienes, ¿ya? A personas sin un motivo determinado, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en los últimos años ya, este tipo de confiscaciones se ha dado, pero no es por un hecho casual, no, sino es un hecho causal, ¿no? A veces las personas incumplen el pago de los tributos, ¿ya? Que les ha generado ingresos. ¿Ya? En ese momento no es que se está violando este principio de no confiscación, no es eso, sino lo que se está haciendo es dar cumplimiento a las normativas tributarias, ¿no? Hay que identificar bien en qué momento, ¿ya? Nosotros lo podemos encontrar, ¿ya? O lo podemos identificar. El otro principio es el principio de irretroactividad, ¿ya? En el cual me indica que si hoy una ley es creada, rige a partir de este momento. No rige a partir de ayer o antes de ayer. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor hicimos muchas cosas, ¿ya? que no, que no estuvieron ya enmarcadas en esa norma. Pero como no existía, no existe la evasión, no existe el error fiscal. ¿Vean? Entonces, eso es el principio de irretroactividad. Por ejemplo, si es que hoy creamos una ley, esa ley rige a partir de este instante. ¿Ya? Sigamos viendo. A ver, vamos a ver, ya tengo el de irretroactividad. Principios recogidos en la Constitución. Hasta aquí hemos visto algunos de los principios que están dentro del marco tributario. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿No hay? Bueno. No, profesor.
Veamos unos cuantos principios más de la Constitución. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profe. A ver, adelante. Pico. Principios recogidos en la Constitución de la República. Generalidad. Concaminante con el principio de igualdad establecido, ya que en el Código Tributario significa que los tributos se aplican por igual a todos los contribuyentes y a la generalidad de estos y no a una parte de ellos, de acuerdo al modo previsto en la ley. Eficiencia. Traducida de manera especial en la eficiencia del recurso humano y tecnológico que posea. Gastar menos para recaudar más. Simplicidad administrativa, que va de la mano con el de eficiencia. La simplicidad está dada por la facilidad y accesibilidad que debe tener un régimen fiscal. Mientras más sencillo sea para el contribuyente presentar sus declaraciones, la actividad recaudada cumpliría su cometido. Muy bien, tengo ahí dos principios muy fundamentales dentro de la normativa a nivel constitucional. Esto ya puede regir para todas las leyes. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el primero? ¿No? Generalidad comitante con el principio de igualdad, o sea, muy similar, ¿no? Que es lo que me va a indicar que los tributos se aplican por igualdad a los contribuyentes. No es que, si es que ustedes, por ejemplo, van a pagar un IVA, el mismo IVA que pagan ustedes, lo paga el dueño de alguna empresa o ese mismo IVA lo está pagando a lo mejor una persona que recién está entrando al campo laboral. Por ejemplo, ahí no hay ninguna diferencia. El segundo de la eficiencia, que es lo que ya trae en todo caso, este principio lo que trata de hacer es que todos los procesos ya sean óptimos, ¿ya? Tratar de reducir al máximo, ¿ya? Los recursos públicos. Eso es uno de los principios fundamentales por los cuales siempre se trata de modernizar. ¿Ya? Una innovación, si bien es cierto, genera gasto inicial, pero en el largo plazo nos genera un gran ahorro. El segundo punto, que es la simplicidad administrativa, es que cada vez los procesos se hagan de una forma más corriente. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez las personas puedan o sea, necesiten menos trámites para efectuarlos. Aquí traigo a colación uno de los últimos puntos que se está enseñando mucho dentro del campo de comercio exterior, es que para hacer una exportación ya no se necesita de agente de aduanas. Todo se lo puede hacer mediante la página, ¿no? ¿Ya? De la SENA del Ecuador, también a través de ese programa que se utiliza. ¿Cuál es el nombre de ese programa que siempre lo utilizan para efectuar la importación y exportación? Es el Ecuapad, ¿no? Entonces, todas estas herramientas lo que logran es que se cumpla este tipo de principio, que es el de simplicidad administrativa, ¿ya? Se lo busca así, se lo busca de una forma dinámica, ok, sí, es costoso, pero a largo plazo da muchos beneficios, ¿no? A ver. Vamos a tomar la lista en este momento, ¿ya? Acosta. Presente, profe. Ya. Alvarado. Presente, profesor, presente. Áviles. Presente. Valdeón. Presente. Barreto. Presente. Cabezas. Cabezas no está. Ok. Calles. Tampoco Calles. Campuzano. Presente. Presente. Ok, Campuzano. Cango. Presente. Coque. Coque no está. Ok. Ya. Cortés. Presente. Estupiñán. ¿No está Estupiñán? Gallino.
Aquí presente, profe. Gracias. Gortaire. No está Gortaire. Listo. Maldonado. Presente. Mendoza Joyce. Presente. Mendoza Kenneth. ¿Dónde está? Presente. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Páez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Palma. No está Palma. Ok. Peña. Pico. Presente. Pincay. Presente. Pluas. ¿Está Pluas? Ok. Rivas. Presente, profesor. Saa. Presente, profesor. Segovia. ¿Dónde está Segovia? Ok. Vamos con... Profe, Dígame. falta Sacán, disculpe. A ver, Sacan. Presente. Gracias. Sibri. Presente, profe. Soria. Presente. Terán. Presente. Buchiña. Presente, profesor. Belis. Presente, profesor. Y Zamora. Presente. Perfecto. Ya. Profesor, disculpe, Saa sí le puso asistencia, profesor. Sí, sí te puse Saa, no te preocupes. Tú estabas después de Sacan. Sí, es que como usted dijo Segovia, y Segovia no hay en el curso, creo. Entonces, creo que ahí... Perdón. Entonces era Saa Sí. Segovia. Ya. Profe, Segovia, sí. disculpe, es que no se me activó el audio, cabezas, presente. A ver, sí te había puesto falta, ya te pongo. Listo. Ya tienes presente. A ver, sí. ¿Alguien más que no haya sido nombrado? Morillo. Morillo. No, tú sí tienes asistencia, Morillo. ¿Ya? Gracias. Listo. Bueno, continuemos. ¿Ya? Sé que el día de hoy la clase se ha visto interrumpida, a lo mejor por personas indeseables, pero no se preocupen, igual ya el curso mismo lo vota. Eso es lo importante. Continuando con ya veamos estos últimos principios constitucionales. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante. Así es. Adelante. ¿Cómo se pelean? Vamos. ¿Quién? Páez. Ya. Ay, bueno. María. Equidad. Como principio constitucional de orden jurisdiccional, el régimen fiscal no puede discriminar a los contribuyentes ni a sus múltiples formas de generar riqueza lícita. La equidad debe estar dada por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago de la obligación y por la forma y maneras jurídicas por las cuales se resuelven los incidentes tanto administrativos como judiciales. Transparencia. Implica una rendición periódica de cuentas y no solo de lo recaudado, sino de la calidad misma del gasto público. Es informar a los administrados cómo y en qué están siendo utilizados los recursos públicos obtenidos por medio del pago de tributos. Suficiencia recaudadora. Si por una parte debe existir eficiencia en la administración y recaudación de tributos, por otra, como contrapartida, es necesario que los recursos captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar el presupuesto. De nada sirve cobrar tributos si no se justifica el destino, así como tampoco tiene utilidad recibir dineros que poco aportan en gasto público, provocando endeudamiento externo. Perfecto. Muy bien, tengo ahí uno de los principios, no solamente que marca el Código Tributario, que marca la Constitución, está a nivel mundial, es la equidad. Siempre se trata de buscar este tipo de principio en todos los actos que regulan particularmente a las entidades públicas. Vean. ¿Por qué? Porque trata de buscar esa ecuanimidad, ¿ya?, a la hora de exigir alguna obligación, ¿no? Y la forma y la manera en las cuales se resuelvan cualquier tipo de incidente o acto administrativo judicial. Tener tanta razón la parte, por ejemplo, tener tanta razón la parte tributaria como la parte del contribuyente, en este caso, ¿sí? La parte pública como la del contribuyente.
en un tema tributario. Ahí nos podemos dar cuenta que las leyes deben de ser equitativas, ¿sí? Deben de ser equitativas. Lo segundo, transparencia, ¿sí? Fundamentado en qué cosa, en la aclaración de la ocupación de los recursos públicos. Siempre tiene que la información ser transparente. ¿Ya? Si es que se la pide, hay que darla. No solamente por parte de los contribuyentes o las personas que efectúan el gasto, ¿no? Sino también por parte del sector público. Ellos tienen que abrir todos sus libros. Ya esto está basado en este principio constitucional, como ustedes se están dando cuenta. Uno de los últimos puntos es la suficiencia recaudadora. La forma como se pueden recaudar los tributos tiene que ser más dinámica. En eso se basa ese principio, ¿no? Y se ha llegado a uno de los causales que el sistema financiero es uno de los más seguros y mejores métodos para poder recaudar toda esa gran cantidad de tributos que se van cobrando en todo un periodo fiscal. Hasta aquí hemos visto los principios tributarios. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Continuamos. Muy bien. Vamos a ver un poco de la supremacía de las leyes. Y ahí nos vamos a quedar hasta el día de mañana. Aquí estamos viendo ya qué cosas, temas puntuales, ya como que, cómo hay que considerar ya las leyes tributarias en comparación con el resto. A ver, un joven que quiso leer y que le diga... Yo, profesor. A ver, por favor, adelante. Tenga la amabilidad. Gracias. Las disposiciones se aplican a todos los tributos, es decir, a los impuestos, tasas y contribuciones. Supremacía de las normas tributarias. Las disposiciones del Código Tributario y las demás leyes tributarias prevalecen sobre toda otra ley general o especial y solo podrán ser modificadas o derogadas por disposiciones expresas de otra ley destinada específicamente a tales fines. Vigencia de las leyes tributarias. Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacios aéreos jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el registro oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo en la vida cotidiana, ¿no? Si se llegase a presentar un conflicto ya de intereses, lo primero que considera la función judicial que va a ser si es que hay algunos tributos en cuenta. En ese momento, ese tipo de causal va a hacer que la ley tributaria prevalezca sobre el resto, ¿no? En el momento de la aplicación de esta ley. Otro de los puntos importantes es desde cuándo entra en vigencia la ley. No olviden que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente la aprueba, ¿ya? Eso tiene que estar registrado ya bajo un formato que se denomina registro oficial, ¿sí? Eso se lo emite ya, y se publica la ley. Puede ser que una vez publicada entre en vigencia, ya 24 horas después de haber sido publicada y registrada en este registro oficial. Pero también puede darse el caso que en la misma ley se estipula una fecha en la cual va a entrar en vigencia, ¿sí ven? Entonces todo eso se lo hace con un fin de que sea bien administrado, que sea bien controlado la aplicación de la ley, ¿ya? Todas esas particularidades hay que tener en el momento que estamos creando todas estas leyes. En la actualidad ya hay leyes, reglamentos que se están aplicando nuevos, ¿sí? Por ejemplo, hay la ley de simplificación y progresividad tributaria, que nosotros la vamos a ver aquí. Justamente el día de hoy se las voy a subir
para que ustedes las tengan y la estén revisando. Ahora en las horas sincrónicas, revísenla porque el trabajo que les voy a enviar el día de mañana va a tratar acerca de ese tema, ¿sí? En este momento, ustedes comiencen a revisar ya cuáles son esas leyes que se han creado ahí. Y también les voy a subir un reglamento en el cual ustedes van a poder verificar por qué para cada ley siempre va a tener un reglamento. ¿Sí ven? Tiene una característica particular. Eso lo vamos a ver ya el día de mañana. ¿Sí? El día de hoy estaba programado un foro, pero una compañera de ustedes me informó que tuvo un problema, entonces no le quiero restar la oportunidad. ¿Sí? Por ese motivo, igual ustedes ya tienen una tarea que tienen que presentarla hasta el día viernes. No olvidar subir, esa es la tarea 7, ¿no? Que tienen que subir, entonces ustedes igual ya tienen su carga para esta semana, ¿no? Bien, mis queridos estudiantes, vamos a quedar el día de hoy ahí. Ya, el día de mañana vamos a continuar ya con la administración tributaria central, ¿no? Ahora en las horas sincrónicas, ¿ya? Revisen lo que les dije. La ley de simplificación y progresividad tributaria. Que el trabajo que les voy a enviar para la próxima semana está basado en esa ley. ¿Sí? Bien. Nos vemos el día de mañana. Profe, ¿va a subir foro o no? No, el día de hoy no les voy a subir foro porque ha ocurrido un caso particular, por eso es que no le voy a restar a una de sus compañeras que no está en este momento. ¿Ya? Entonces el día de mañana sí voy a subir un forito, ¿ya? No hay ningún problema, que va a estar basado en la clase del día de mañana, ¿ya? ¿Está bien? Así que tranquilos. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Luego. Chao, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Revisen la ley de simplificación y progresividad tributaria que voy a subir. No olviden, hagan eso en la hora sincrónica para que reduzcan el tiempo en elaboración de la tarea. Cualquier pregunta me pueden hacer mañana de esa ley.